Buenas noches, soy Orlando Borja y el día de hoy hablaremos acerca del libro Hijos de Nazis de la autora Tania Krasnianski. Hay una cita que dice que un padre tiene dos vidas, la propia y la de sus hijos. La metáfora está clarísima, ¿no? El legado que le deja un padre a sus hijos va a hacer que ellos tengan una vida de gloria o tengan una vida de miseria. Este libro trata acerca del destino que tuvieron los hijos de los más prominentes líderes, dirigentes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos bastante cercanos a Hitler y que participaron activamente en el genocidio, en el exterminio de millones de personas, sobre todo judíos, en los campos de concentración de Alemania, Polonia, etc. Habla de los hijos de Göring, de Hess, de Frank, de Bormann, de Hoss, de Speer, Frank y Mengele. Lo curioso de esto es de que las personalidades de estas personas eran muy diferentes y tenían un comportamiento, una vida aparentemente normal con sus familias, y tenían un comportamiento totalmente sanguinario, violento, despreciable en lo que le correspondía hacer durante la guerra, ¿no? Entonces los hijos conocieron solamente una parte de la vida de ellos, la parte familiar. Muchos de estos dirigentes sanguinarios en su vida personal eran personas muy cariñosas, muy amorosas, muy entregadas a sus hijos, pero digamos tenían una crueldad increíble cuando estaban del otro lado. Los hijos de estos dirigentes tuvieron destinos muy diferentes. Muchos de ellos tuvieron que huir, la mayoría tuvieron que huir. Las madres de estos hijos igualmente fueron procesadas, algunas fueron liberadas, porque efectivamente la vida que tenían estos dirigentes no incluía a las mujeres, ¿no? Ellas estaban generalmente en casa al cuidado de los hijos y no participaban, al menos en lo que se sabe hasta ahora, activamente de todas las actividades que tenían los dirigentes. Muchos de estos hijos durante la etapa posterior a la guerra no aceptaron la culpabilidad de sus padres. Solo algunos aceptaron, renegaron de sus padres. Algunos incluso se hicieron esterilizar para no tener descendencia, porque era una descendencia de vergüenza, ¿no? Cuando ellos terminaron la guerra y fueron confinados en muchos otros países, tuvieron que incluso cambiarse el apellido porque eran unos apestados, eran unos perseguidos por todos los crímenes que habían hecho sus padres. Entonces, la lección que nos deja este libro es bastante interesante, y quiero resumirlo en unas cuantas frases, ¿no? En que nada es para siempre. La vida es un vaivén de subidas y bajadas. ¿Por qué digo esto? Porque estos dirigentes vivían en una opulencia tal que utilizaban todos los medios económicos a su alcance para su beneficio propio. Vivían en mansiones impresionantes. Es más, uno de estos dirigentes, cuando nació su hija, hizo volar a 500 aviones de la Fuerza Aérea Alemana, porque él era el jefe de la Fuerza Aérea Alemana, solamente para festejar el cumpleaños de la hija, ¿no? Entonces no podemos pensar que la vida es todo ascendente o todo descendente. La vida siempre es un vaivén. Y por otro lado, por muy alto que te encuentres, como eran estos dirigentes, que no solamente eran dirigentes de la Alemania, sino que ya habían logrado hacerse de gran parte de Europa, nunca pienses que vas a estar ahí para siempre. En algún momento puedes caer y tienes que tener una vida que te permita continuar con tu vida posterior con decencia, y más aún dársela a tus hijos. Y todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, va a dejar un legado para nuestros hijos. Para algunos será un legado de gloria y para algunos será un legado de miseria, de vergüenza.
como pasó con muchos de estos padres, ¿no? A tal punto de que uno de ellos, antes de ser capturado, envenenó a sus 6 hijos, porque sabía el destino que tendrían. Entonces prefirió morir él, la esposa y los 6 hijos. Repito, muchos de ellos se esterilizaron para no tener una descendencia con el mismo apellido, una descendencia de vergüenza. Entonces, imaginémonos ese nivel de extremo que llegamos ante una situación igualmente extrema, ¿no? Y digamos, por más que a nuestros hijos dejemos un legado bueno, tampoco hagamos que ellos sean los hijos de. Creo que una de las lecciones más importantes de este libro es que tenemos que actuar nosotros de tal forma de que nuestros hijos tengan una vida propia, una personalidad propia. Por otro lado, es interesante a nivel psicológico ver el estado emocional de estas personas, ¿no? Que a pesar de que ellos después se enteraron de todas las atrocidades que hicieron sus padres, les fue en algunos casos muy difícil reconocerlo, muy difícil juzgar a los padres. Entonces esa conexión, ese amor, esa filia que hay entre las personas hace que a veces perdamos objetividad. Y por otro lado, yo creo que de alguna forma algunos somos, o la mayoría somos bipolares, por decir algo, ¿no? Porque tenemos un comportamiento diferente en el trabajo o en algunas actividades formales que nos compete hacer, y tenemos un comportamiento diferente en la casa, ¿no? Resulta increíble que muchos de estos asesinos sanguinarios en su vida privada hayan sido los padres más amorosos, más cariñosos con su familia. Entonces, nuevamente los dejo con este libro, bastante recomendable. Este es un pequeño resumen nada más. En el libro hay una reseña de la vida de cada uno de estos dirigentes nazis, cómo se iniciaron, cómo llegaron al partido, cómo llegaron a tener ese poder, y también obviamente cómo criaron a sus hijos, y el legado que lamentablemente en este caso fue un legado de miseria prácticamente para todos ellos, le dejaron a través de sus actos. Entonces, nuevamente lo dejo con esto, muy recomendable.